Buenas tardes, mi nombre es Karen Isantil, participante del curso Introducción al Procesamiento de Datos en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Maturín, año 2023, tramo 1. Hoy les vengo a exponer la primera asignación de nuestro curso del tema 1 y del tema 2, que se trata de las bases de datos, sistema de información y sistema de información gerencial, incluyendo varios términos que se tienen que tener en cuenta al momento de este proceso. Primero vamos a comenzar con todos los términos. El primero de ellos es los caracteres. ¿Qué son caracteres? Los caracteres son símbolos o gráficos que se utilizan para crear un alfabeto y que también son necesarios para el idioma escrito. Cabe destacar que los caracteres pueden ser simples o complejos y hasta muy difíciles de entender. Un ejemplo claro de esto es los caracteres chinos. Como podemos ver y entender y visualizar y escuchar, son muy difíciles de entender, tanto auditiva como visualmente. Otro de los términos es datos. ¿Qué son datos? Los datos son la materia prima que se deriva o de la cual se va a derivar toda la información que se suministre en la base de datos. Ahora, ¿qué son campos o campo? ¿Qué es campo? El campo es el nombre de la unidad de información que se va a requerir en el momento en el que se haga la base de datos o de lo que se quiera suministrar en la base de datos. Acá tengo un ejemplo, lo voy a acercar, de lo que es un campo y de lo que son los registros, que vamos a continuar hablando. Los campos son la información que yo requiero y los registros son la información que está entrando. En este caso, los campos son el nombre, el apellido y la edad. Y los registros son toda la información que entra, ¿ok? Los registros es toda la información de un elemento que se almacena en un archivo o en una tabla de base de datos. Un ejemplo claro de esto son el conjunto de datos que se utilizan para una matrícula estudiantil, que viene siendo el nombre, los apellidos, el semestre que cursa, la edad, el sexo, si es femenino o masculino, entre otros. También están la información, que la información es todo lo que ingresa, toda la información es todo el contenido que ingresa a la base de datos para que ésta pueda ser procesada. Hablemos también de lo que es la clave principal o campo clave, mejor conocido como clave principal. La asignación fundamental de esta clave principal es que se busca identificar y localizar un dato, pero este dato tiene que ser único. Un dato único no puede ser una de las importancias de esta clave principal es que no puede ser duplicada y tampoco puede ser puede estar vacía en su casilla, pues, ¿me entiendes? Si no se necesita una clave principal, no hay necesidad de seleccionarla, simplemente ya no se coloca y listo. Pero la mayoría de las veces en las bases de datos hay claves principales. Un ejemplo de la clave principal es el ID o la cédula de identidad que se suministra en esa base de datos. Se entiende que no puede ser duplicada porque un venezolano, un ejemplo de un venezolano con otro venezolano, no pueden tener el mismo número de serie de la cédula. Entonces esta viene siendo única y exclusiva. Otro ejemplo también pueden ser las tallas de camisetas, que en este caso viene siendo XS, S, M, L, XL, entre sí. No pueden haber, como es en el caso de los colores de las camisas,
no pueden haber similitudes, pues me entiendes, simplemente tiene que ser único, un dato único que se pueda encontrar fácilmente, ¿me entienden? Por último, ¿qué es sistema? El sistema es el conjunto de entidades u objetos que se relacionan o interaccionan entre sí. Estos se conforman en una estructura para llegar a un fin en común. En este caso, el ejemplo que pongo es un restaurante. Las entidades u objetos que se relacionan entre sí vienen siendo las personas que se encuentran en el restaurante. Entonces, las personas que se encuentran en el restaurante vienen siendo los mesoneros, el cajero o los cajeros, los cocineros y el gerente, jefe o supervisor. Se relacionan entre sí y ellos quieren un fin en común, que en este caso viene siendo la satisfacción y la atención que se les da en ese establecimiento. Entonces, hasta aquí les dejo lo que son los conceptos los términos básicos que se mandaron a explicar. Ahora bien, hablando sobre los sistemas de información y sistema de información gerencial, podemos redactar de que el sistema de información, mejor conocido como SIG, en sus siglas SI, es un conjunto de elementos que se interaccionan entre sí y que tienen un fin en específico. Se compone de 5 elementos, que son el software, el hardware, el software, los datos, la red y las personas. El hardware es toda la maquinaria. Acá les voy a poner una impresión de lo que es el hardware, que es la maquinaria, que es la que se encarga de procesar y almacenar todos los datos para que ésta pueda sistematizarse con el software. Ok, en el hardware, aquí vemos que los más esenciales son el monitor, el CPU, que viene siendo el cerebro del computador, el mouse y el teclado. El CPU lo componen de muchos elementos, en este caso de la tarjeta madre, la memoria, RAM, o sea, la capacidad, y muchas otras cosas que se tienen que tener en cuenta para que esto sea funcionable. También están los datos, que estos son los que representan todas las actividades de la empresa o de la persona que está manejando este sistema. También está la red, que esta es la que permite compartir los recursos en los computadores y en los dispositivos. Y las últimas son las personas, que estas son las que se encargan de desarrollar y mantener este sistema activo. La utilidad de este sistema de información es que te permite ayudar y administrar, recopilar, almacenar, organizar todo este tipo de información, distribuirla, y tiene que ser información relevante para cada organización. El sistema de información lo conforman el computador, los recursos humanos, que en este caso serán los administradores o las personas que requieren de este sistema o que manejan ese sistema, los datos de información, las fuentes, etcétera, los programas ejecutados en los computadores, que vienen siendo las aplicaciones, las telecomunicaciones, que vienen siendo las redes, y los procedimientos políticos y reglas de operación, que ya de eso se encarga la empresa como tal, o la organización que requiere de este sistema. Ok, ahora hablando de los sistemas de información gerencial, estos mejor conocidos como el SIG, en sus siglas SIG, son soluciones administrativas mediante el uso de tecnología de la información que colaboran como un sistema de apoyo, pero este sistema de apoyo el que se tiene que encargar son personas de altos niveles o de rangos en la organización. Los componentes
que hacen que este sistema funcione son tres. El primero son los componentes físicos, los componentes lógicos y los componentes de redes. Los componentes físicos vienen siendo el hardware y la memoria principal. Los componentes lógicos vienen siendo el software y las aplicaciones que se utilizan en ese sistema operativo. Y por último son las redes, que pueden ser redes privadas, redes públicas o redes corporativas, como bien lo necesite y lo maneje la persona que lo requiera. Por último, la estructura de este sistema de información gerencial es piramidal. ¿Por qué? Porque algunas cosas las puede hacer muy bien el ser humano o el hombre, y otras muy en específico las pueden hacer mucho mejor las máquinas, que en este caso vienen siendo las computadoras. Como es piramidal, en el primer nivel se encuentran las personas de oficina. En este caso son la planeación y las políticas de la empresa. En el segundo nivel se encuentra la información administrativa, que estas son las tácticas y la planeación de este sistema. El tercer nivel, son las personas especialistas, que estos son los que se encargan de la toma de decisiones en específico, y los que pueden dar una buena idea para que se lleve a cabo de manera eficaz. Y el último, que es el que da la última respuesta, es el gerente, o sea, los pensamientos, el que le encuentra las respuestas a las preguntas que se hacen en los antiguos niveles, pues. Ahora, hablemos de bases de datos. Las bases de datos no solo se encargan de almacenar datos, estos también se encargan de conectar estos datos entre sí en una unidad lógica, para que estos puedan tener una función eficaz. Los datos normalmente se almacenan de forma electrónica en un sistema de información. Estos se componen de 5 elementos esenciales. Estos 5 elementos son las tablas, que estas son las que se encargan de almacenar todos los datos. En las tablas se incorporan lo que son los campos, que ya hablamos sobre esto, y los registros. ¿Me entienden? Los campos, que es el nombre que se le da a la unidad de información, y los registros, que es toda la información que entra. También están los formularios, que estos son los que se encargan principalmente de actualizar los datos. También están las consultas, que estas son las que se encargan de modificar y analizar los datos. También están los informes, que estos se utilizan principalmente para presentar los datos impresos. En este caso tengo por acá un ejemplo. El ejemplo más claro de estos es este. Sabemos muy bien que podemos guardar los formatos PDF, pero en este caso la base de datos se encargaría de guardar un informe de forma impresa digitalmente. En este caso vendría siendo este. Ahí, como pueden ver, es una empresa es un informe de todos los alumnos que se encuentran en una sección en específico. Ahora bien, también se encuentran los macros, que estos son un conjunto de instrucciones para una operación determinada. En este caso puede ser la búsqueda de algún alumno que se requiera en ese momento. Y un ejemplo de esto es que hayan puesto en la tabla de alumnos el campo clave de la cédula de identidad de cada alumno, y se puede buscar en la base de datos con su cédula muy fácilmente y rápidamente a ese alumno. Ahora, las estructuras o la estructura. La estructura se define como un proceso de instalación
o de creación de una base de datos. Este es el conjunto de tablas que se pueden modificar de acuerdo al modelo relacional entre cada dato. Estos tienen o poseen un orden jerárquico. El orden jerárquico viene siendo las tablas, los campos, los registros y el lenguaje SQL. El lenguaje SQL viene siendo como el manejador de los datos, el gestor que va a impartir toda esa información. Todo esto para que se pueda, por decirlo así, realizar una consulta, también que se puedan mostrar, insertar, hasta borrar, hasta integrar esa información. El SQL es un manejador de datos y este es muy conocido universalmente por ser el más común entre todos y el menos complejo, el menos pesado, todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿por qué necesitamos o cuál es la utilidad de la base de datos? Pues porque permite almacenar gran número de información de una forma organizada en una futura empresa. No es necesario que se tenga manualmente este tipo de información, ya que esto sería una actividad tardía o en este caso sería abrumador para cada trabajador hacer este tipo de actividad, porque es compleja y se necesita de una unidad lógica para que se pueda procesar de la mejor forma. Ahora vamos a hablar sobre las ventajas y las desventajas de una base de datos. La primera ventaja es que tiene acceso rápido a los datos. Por ser una base de datos, esta trabaja a las 24 horas y se pueden ingresar, modificar, agregar distinta información y no hay paranza, pues en este caso. Sigue corriendo y corriendo y corriendo esta base de datos. En el segundo nivel que tenemos acá de las ventajas es que evitan datos repetidos y duplicados. Como ya mencionamos, la base de datos tiene que ser exacta, no se permiten tanta información redundante. La información tiene que ser relevante, tiene que ser una información importante para que se pueda ingresar en los datos, en la base de datos. El tercero es que permiten ingresar datos ilimitados, pero así como es una ventaja también, o sea, así como tiene los pros, también tiene los contras. Y la cuarta es que aumenta la productividad en el proceso sistemático de una empresa. Las desventajas de esta es que pueden crecer mucho, y debido a esto se necesita ampliar la memoria RAM y también los discos duros se tienen que modificar para que esta pueda funcionar de la mejor forma. La segunda desventaja es que pueden ocurrir fallas debido a que este es un sistema electrónico. Pueden ocurrir fallas de distintos motivos. Pueden ser los motivos de que le ocurrió un incidente al equipo, o también que es la tercera desventaja, es que pueden ocurrir ataques remotos. En este caso, como son digitales, siempre tendrán ataques remotos de, por ejemplo, hackers, o en este caso más común, los virus que al momento de ingresar en ese computador les dificulta y les complica su sistema como tal. Entonces estos virus tienen que ser borrados o tienen que ser eliminados de la unidad para que ésta pueda funcionar. Ahora, ¿qué son los manejadores de datos? Los manejadores de datos son un conjunto de software bastante específicos que sirven para una interfaz entre tres elementos que vienen siendo la base de datos, las personas que manejan ese sistema y las diferentes aplicaciones que tiene ese sistema. Se utilizan para ello distintos procesos
con estos tres elementos, obviamente, para que pueda funcionar. Y esta es una herramienta de gran utilidad en todos los aspectos. También nos ayuda a una mejor manipulación de los datos. Se pueden encontrar en los manejadores de datos los más comunes, que son el MySQL, que es el más común de todos. También está el MongoDB, está también el Oracle, está el SQLite, el Cassandra, entre muchos otros que existen, pero el que es más fácil de entender es el MySQL. Entonces hasta acá dejo mi participación en la unidad 1. Cabe destacar que al principio dije que era la unidad 1 y la unidad 2, pero en realidad es la unidad 1 que estoy exponiendo. Para el próximo video voy a estar exponiendo la unidad 2 y espero les haya gustado un poco esta información de lo que les compartí, para que puedan tener nociones básicas al momento de hacer una base de datos. Estaré por acá por el blog también instruyendo sobre cómo hacer una base de datos, que les estaré haciendo un video sobre mi proceso, para que ustedes también puedan en sus casas con el Microsoft Access hacer una base de datos. Espero les haya gustado y que tengan una feliz tarde.